אפשר לתקן. Las mitzvot relacionadas con el Korban Pesach. Como ya estudiamos, a pesar de que este Korban no es un Korban que podemos cumplir hoy en día, lamentablemente no tenemos el Bet HaMikdash, pero este Korban, que es el primer Korban que existe, el primer Korban que fuimos ordenados en la historia, y además, como ya estudiamos, tiene la particularidad que es un Korban que todo el mundo tiene que participar en él. No depende de ninguna condición, no depende de ninguna verá que uno quiera reparar, simplemente es un Korban que traen todos. Entonces eso nos enseña muchas cosas y hay muchas mitzvot que están relacionadas en el Korban Pesach, que a medida que las vamos a ir estudiando, vamos a ver cómo están todas relacionadas. Es decir, a pesar de que son mitzvot separadas, y cada una tiene su enseñanza puntual, todas en su conjunto nos enseñan al final lo mismo. Y eso al final, el Sefer HaChinuch, en base a esa, digamos, repetición de detalles que vienen a reforzar ideas parecidas, nos enseña el concepto que lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí, que es este concepto justamente de la importancia de los actos que hacemos para repetir, la repetición de actos para internalizar ideas. Es decir, todavía no vamos a entrar en ese punto, solamente lo digo para que, como una introducción, que las mitzvot que nos enseñan conceptos profundos y que los vamos viendo en forma repetitiva, tienen un secreto muy importante en todo lo que es la internalización de ideas. Quizás no le damos tanta importancia a lo que hacemos, no pensamos que lo que hacemos nos influye, pero no es verdad. Lo que nosotros hacemos, los detalles de las cosas, cómo hacemos las cosas, es lo que más marca nuestra personalidad, especialmente cuando es algo constante y repetitivo. Entonces, por eso, en la Torá nos enseña en el fondo, ya incluso antes de entrar a analizar la mitzvah específica, nos enseña la importancia que le tenemos que dar a los detalles de las cosas que hacemos. Que no es una cosa más, es todo importante. Entonces ahora, en esta mitzvah, la mitzvah que nos toca hoy, seguimos con una halajá más dentro del Korban Pesach, es la mitzvah Zain. La mitzvah Zain consiste Shelo le'echol ha'Pesach na u'mevushal. Está prohibido por la Torá, es un lav de la Torá, comer el Korban Pesach cuando está en un estado na. Na significa que está semi-cocido. Y lo segundo, está prohibido comer el Korban Pesach cuando está cocido en agua. La mitzvah es que hay que comérselo, como vamos a estudiar, en tzli. Shelo le'echol basar ha'Pesach na, está prohibido comer el Korban Pesach cuando está semi-cocido, no está cocido por completo. Y también está prohibido cuando está bashel, es decir, se cocinó en agua, en cocción. Ki'im, la forma correcta de comerlo es tzli esh. La forma correcta de comer el Korban Pesach es cuando está asado, tzli, directamente sobre el fuego. El Korban Pesach se tomaba completo y se asaba sobre el fuego. Esa es la forma correcta. Si no está asado, en vez de asarlo, lo cocinaron en líquido, la persona que come así el Korban Pesach pasa por un lav de la Torá. Y lo mismo, incluso que lo vaya a asar con fuego, pero si no logró cocinarlo por completo y se lo comió semi-cocido, entonces estaría también pasando por un isur de la Torá que se llama na. Según el Sefer HaChinuch, como él sigue la línea del Rambam, estas dos cosas se consideran una misma mitzvah. Eso se cuenta como uno dentro de las 613 mitzvot. A diferencia del Rambam, el Ramban lo cuenta como mitzvot separadas. Es decir, son dos lavim de la Torá, el no comer el Korban Pesach cocido y el no comer el Korban Pesach na. Pero, como dijimos acá, el Sefer HaChinuch sigue la numeración del Rambam y por eso los junta, todo se considera una misma mitzvah. Pero como ya estudiamos, esas diferencias son diferencias puntuales, son detalles. Cómo se cuentan las 613 mitzvot, hay diferencias entre los rishonim, pero están todos de acuerdo que son mitzvot de la Torá, que son lavim, solamente una discusión puntual, un detalle de cómo contarlos. En todo caso, estamos estudiando entonces que es sumamente importante en esta mitzvah del Korban Pesach, cuando la familia y todos los que se juntaron, porque estudiamos que se juntaban personas, hacían menuim, se juntaban las personas que querían participar en el Korban Pesach, en cada uno de los korbanot, se tenían que inscribir antes. Esos se sientan a comer en la noche de Pesach. Cuando se lo comen, tienen que asarlo y no pueden comerlo de otra forma. Y si se lo comen de otra forma, estarían pasando por un lav de la Torá. Sheneemar, como dice la Torá, al tochlu mimeno na, no se puede comer en el estado na,
o bashel mebushal b'mayim. Tampoco se puede comer si es que fue cocinado en agua. Ki im, si no, tzli esh. La única forma tiene que ser que está asado sobre el fuego. Ahora, tenemos que entender por qué, a qué se debe esta idea, qué significa que la carne esté asada y cuál sería el problema que esté cocida. Para eso tenemos que entender nuevamente el concepto del corbán, que ya lo empezamos a estudiar ayer. Estudiamos cómo el corbán en el fondo simboliza cuando nosotros tomamos nuestra parte animal y la sacrificamos. Es decir, nosotros entendemos que no somos un animal que simplemente reacciona o que simplemente vive el presente, sino tenemos esa capacidad de planificar, tenemos esa capacidad de visualizar el futuro, tenemos da'at. La idea del corbán, la palabra corbán, significa acercar. Litkarev. ¿Qué significa eso? En el fondo, cuando Hashem creó el mundo, Hashem creó una ilusión, lo que llamaríamos en la Gemara una Hava Mina. En verdad, todo es Hashem. Hashem Echad. Sabemos que todo lo que existe viene de Hashem, todo lo que pasa es por Hashem. Pero en el fondo Hashem cuando creó el mundo creó una ilusión, una Hava Mina, es decir, una posibilidad de equivocarse. Una posibilidad de que uno piense de que la naturaleza funciona por sí misma y que Hashem está como, se desentiende de lo que pasa. No es así, obviamente, pero la gente puede llegar a pensar eso, porque no se ve la presencia de Hashem, no se ve que Hashem es Echad. Cuando nosotros declaramos 2 veces al día Hashem Elokeinu, Hashem Echad, en el fondo lo que estamos diciendo es que esta ilusión es una mentira. Esta es un alma de shikra. No es verdad de que las cosas funcionan en forma casual o que las cosas funcionan solas. Está todo planificado, es todo parte de una misma unidad, una armonía completa. A propósito, una de las demostraciones que trae el Jobot HaLevavot cuando quiere demostrar que Hashem es Echad, porque tiene un capítulo que habla de esos temas filosóficos. No quiero entrar en ese tema, por supuesto, no es nuestro tema, pero de todas maneras, una idea que trae es que nosotros vemos que en la naturaleza, por más que hay muchas fuerzas, hay muchos elementos distintos, pero todos funcionan en armonía. Todo coincide una cosa con la otra. Por ejemplo, la temperatura, el calor, las leyes físicas, todo coincide para que se evapore el agua del mar y llueva y todo un ciclo. Todas las leyes que parecieran ser separadas una de la otra, todas funcionan en una armonía completa. Ese es el concepto de Echad, que a veces uno puede negarlo a primera vista, le cuesta a veces verlo, pero en verdad así funciona el mundo. Si uno lo analiza y lo analiza sin intereses, sin yetzer hara, se va a dar cuenta como Hashem Echad. Es decir, está todo funcionando bajo un mismo control, es todo una misma unidad. Ahora, cuando nosotros traemos un corbán, lo que estamos en el fondo manifestando es que estamos devolviendo la naturaleza, que pareciera ser algo separado de Hashem, en esta ilusión irreal, y se la devolvemos a Hashem. Es decir, le decimos a Hashem, esto es tuyo. Y lo mismo con nuestra personalidad, con nuestra parte animal. No es una cosa separada, no tiene una identidad propia, sino que todo es tuyo. Te lo devolvemos a Hashem. Por eso es que, a propósito, los korbanot incluyen todas las partes que existen en la naturaleza. Hay korbanot de lo animal, hay korbanot de lo vegetal y hay korbanot de lo mineral, por ejemplo, sal, agua. Todas las partes de la naturaleza se le devuelven a Hashem en distintos korbanot. El Corbán Pesach, como ya dijimos que es el primer Corbán, tiene este concepto de la forma más clara. Porque en el fondo, cuando Hashem nos sacó de Egipto, lo que Hashem quiso demostrar era justamente que Hashem es Echad. Ese era todo el concepto de la Yetziat Mitzrayim. Si no fuera por Yetziat Mitzrayim, se podría pensar de que el mundo funciona en forma automática, como que Hashem lo puso en piloto automático y se desentiende, como decían algunos filósofos en su época. Entonces viene Hashem, interviene en la naturaleza, muestra cómo todo está bajo control, todo lo que pasa es con Ashgaha, y de esa manera Hashem muestra que Hashem Echad. Entonces, cuando nosotros queremos recordar este episodio histórico que marcó la humanidad, la historia y seguro a nosotros como pueblo, entonces tenemos que reforzar esa idea. Todos los problemas que tenemos en la vida son porque nos olvidamos de que Hashem Echad. Si nosotros estuviéramos conscientes de que Hashem Echad, entenderíamos que todo lo que pasa es por Él. Si pasa algo incómodo, puede ser un nisayón que nos está poniendo. Si hay una tentación, en el fondo es algo irreal, porque es todo una ilusión. Todo lo que pasa es por Hashem, Akol Letová, todos esos conceptos que son producto y resultado de que Hashem Echad. Entonces el Corbán Pesach, en el fondo, tiene que recordar ese concepto, es lo básico. Es la base del mensaje que el pueblo judío debería primero internalizar y después transmitir al mundo.
Y eso es lo que al final de la historia el mundo va a reconocer. Vayom ha'uyeh, Hashem echad, ushmo echad. Toda la historia está caminando en ese proceso. Desde que salimos de Egipto y Hashem demostró que es echad, hasta que termine la historia, todo el proceso de las cosas que pasan es todo un ta'alij, un proceso para llegar a demostrar y revelar que Hashem echad. Y nosotros, como pueblo, tenemos esa misión. También a nivel personal, cada vez que yo lucho con una tentación o cuando supero una dificultad, porque estoy demostrando que en verdad esto no es real, es una ilusión y todo lo que pasa es por Hashem, y también a nivel mundial histórico. El Korban Pesach, aparte de ser un Korban, en el simple hecho de que estamos tomando un animal y se lo estamos como si fuera acercando a Hashem, como ya estudiamos, que eso pasa en todos los Korbanot, el Korban Pesach tiene también esta característica que tiene alajot específicas que nos vienen a reforzar este concepto. El Maharal explica que las alajot del Korban Pesach, todas están enseñándonos el concepto de la unidad, de que Hashem echad, y que todas las cosas que parecen desviarnos de eso no son reales. El Korban Pesach no se puede cocinar en agua, no se puede cocinar en ningún líquido. El agua es el agua es algo que no existe en hebreo como singular. No se puede decir agua en singular en hebreo, no existe esa palabra. Existe la palabra maim. Maim es en plural, aguas. No existe agua en singular, no existe esa palabra. Explica el Maharal porque el agua simboliza justamente algo que no está unido, está separado. No hay una unidad de agua, no existe una unidad de agua. Es todo como infinitos gotitas de agua que componen el mar, por ejemplo. No existe el agua en singular. Por eso el agua simboliza algo separado. Cuando nosotros cocinamos, por ejemplo, una carne, dice el Maharal, la carne absorbe agua, se infla más de lo que era originalmente, y eso simboliza ese mismo concepto de que está separado. A diferencia de eso, cuando nosotros asamos la carne, la carne se contrae, se le saca su propia agua que tenía, el líquido que tenía, se seca más la carne, y pasa a ser lo que es ella en esencia, es decir, sin todas las cosas agregadas. Entonces el tzli, este asado que hacemos con la carne, simboliza justamente el concepto de que esté unido, que sea una unidad, que sea algo que es uno, y que no sea una cosa que es partes. Y todas las cosas que pasan con el Korban demuestran lo mismo. Porque el Korban tiene que ser, por ejemplo, tamim, lo estudiamos ayer, el tamim significa que tiene que ser perfecto. Estudiamos que tiene que ser, no se puede, vamos a estudiar también otras alajot más, por ejemplo, que no se puede romper un hueso del Korban Pesach, está prohibido, es un lav de la Torá romper un hueso del Korban, no se puede dividir, no se puede comer en dos casas, se tiene que comer en un mismo grupo que lo comen en una misma casa. Todas esas son ideas que simbolizan una unión, algo que es una misma unidad y no está dividido. Lo que nosotros queremos recordar entonces con el Korban Pesach es el concepto de la unión, de que algo es echad y que no está dividido en partes. Ahora, todavía no estoy explicando lo que dice el Sefer Ejinuj a continuación, vamos a llegar a eso también, pero primero que nada quería explicar el concepto de la idea de que sea tzli, como lo explica el Maharal. Entonces, la idea esta es el concepto de Korban Pesach. Korban Pesach tiene que demostrar una unidad, tiene que mostrar que está todo contenido, que está todo en uno, y no Haz Bejalila lo contrario. La idea es que ese concepto, el concepto de la unión, no se aplica solamente en la naturaleza, sino que se tiene que aplicar también en nosotros, en nuestra personalidad. Nosotros también tenemos distintas cualidades, distintas necesidades, distintos deseos. Lo normal es que todos esos deseos funcionen en forma independiente y separada. Es decir, tenemos un desorden interno absoluto. Tenemos lo que se llama sentimientos encontrados. Eso es el estado normal de una persona. Una persona puede querer una cosa y al mismo tiempo querer lo contrario. El ejemplo que trae Rav Dessler es de la persona que quiere fumar. Entonces tú le preguntas, ¿quieres fumar o no quieres fumar? Dice, sí, quiero fumar. ¿Pero no sabes qué te hace mal? Sí, claro, quiero dejar de fumar. Entonces, ¿por qué fumas? No, porque quiero fumar. ¿Pero quieres o no quieres? Los dos. Una persona puede querer dos cosas al mismo tiempo. Eso es algo, si lo pensamos, es ilógico. Pero por otro lado, es lo más común del mundo. Todo el tiempo queremos cosas contrarias. Tenemos deseos que se contradicen constantemente. Sabemos que esto me hace mal y lo quiero igual. O quiero esto, pero no tengo ganas. Entonces, todas esas
impulsos, deseos, generan una falta de armonía interna, en el fondo. Y cuando siempre menciono al Kuzari, cuando le pregunta al Javer, ¿cuál es para ti el hombre ideal? ¿Qué es lo que es para ti un hombre ideal? Le pregunta el rey Kuzari al Yehudí. Entonces le contesta el Javer, es una persona que sabe gobernar y darle a cada persona de la ciudad sus necesidades sin que la satisfacción de ese ciudadano le afecte a las necesidades del otro ciudadano. Se le pregunta el rey, pero un momento, yo te estoy hablando de quién es el hombre ideal y tú me estás contestando quién es el gobernador ideal. Yo entiendo, tu descripción es un rey increíble que sabe lidiar, sabe ser líder en un pueblo, le dar a todo lo que necesitan, perfecto, pero ¿qué tiene que ver con mi pregunta? Le contesta el Javer, el Yehudí, le dice, no, ese ejemplo del Moshel, del gobernador, es justamente lo que uno tiene que hacer con uno mismo. Nosotros tenemos distintos impulsos, tenemos distintos deseos, tenemos distintas necesidades. Una persona ideal es una persona que sabe satisfacer todas esas necesidades de forma correcta, equilibrada. Es decir, le sabe dar a uno lo que necesita sin que eso le afecte a las necesidades del otro. En los términos emocionales, por ejemplo, va a saber satisfacer, por ejemplo, su sentido del deber, de su responsabilidad, y al mismo tiempo va a saber estar tranquilo y satisfacer su necesidad de sentir placer, por ejemplo. Un concepto que lo insinuamos ayer. Uno puede tener esa contradicción de distintas cosas, y un buen Moshel es una persona que sabe estar en armonía, es decir, sabe llegar a un estado de Ejad, sabe lograr que todos sus impulsos, todos sus deseos se combinen entre ellos y no se contradigan. Esa es la lucha en el fondo del trabajo de Midot, cuando nosotros logramos satisfacer nuestras necesidades, cada una de ellas, sin que esa satisfacción sea a costa de la otra. Entonces, lo que quiero decir es que el concepto de la unicidad, no sé si se dice así, es un concepto básico en el judaísmo, no solamente en el concepto de la historia, como hablamos al principio del Tikkun HaOlam, sino que también el Tikkun HaAdam. Y no es casualidad, porque obviamente el Tikkun HaOlam depende del Tikkun HaAdam. Al fin de cuentas, el mundo fue hecho para el hombre. Entonces, cuando los hombres se arreglan, el mundo se arregla. Volvamos al Sefer HaChinuch. Cuando el Sefer HaChinuch quiere explicar la idea de esta mitzvah, entonces dice así, Mishorshei mitzvah zo, la razón de esta mitzvah, ma shekatuv b'shchitato, lo mismo que ya estudiamos en la shchita del Korban Pesach, lizkor nes yetziat Mitzrayim. Es decir, ya estudiamos que el nes yetziat Mitzrayim es la base del judaísmo, y por eso nosotros tenemos que recordarlo. Vezeu shenitztavinu leochlo tzli dafka. Ahora, el Sefer HaChinuch quiere explicar por qué está la mitzvah, tenemos la mitzvah de comérselo asado necesariamente. Lefi shekach derech bnei melachim, así es lo normal de los reyes, bnei melachim, vesarim y los ministros, lechol basar tzli. Dice el Sefer HaChinuch, normalmente las personas importantes, los reyes, comen asado, incluso los que no son argentinos, por ejemplo. Lefi sheu ma'achal tov umut'am, porque es una comida buena y con buen sabor. Aval sha'ar ha'am, pero el resto del pueblo, einam yecholim leechol me'at basar, el resto del pueblo, que no pueden comer tanta carne, shetasik yadam, ki mebushal, la gente más simple no tiene tanta carne, entonces es más difícil para ellos conseguir shetasik yadam, entonces la opción que tiene es comérselo cocido, que dei le malé bitlam, quiere decir una carne cocida cunde más que una carne asada. La carne asada se contrae, como estudiamos, y la carne cocida tiene todo un caldo, es más contundente, entonces por eso las personas más pobres van a comer cocido. Entonces, como nosotros, nosotros que comemos el Pesach para recordar que salimos a la libertad, Liot Mamlechet Kohanim Ve'am Kadosh, Hashem nos sacó de Egipto para que seamos el pueblo elegido, el pueblo de Kohanim como reyes. Vadai Raui Lanu, por eso corresponde para nosotros Litnaek Bajilato Derech Jerut Vesarut. Corresponde que comamos el Korban Pesach de una forma como que muestra libertad, que muestra riqueza, que muestra abundancia, como se comportan los reyes. Esa es la primera razón que está mencionando acá el Sefer HaChinuch. Entonces el Sefer HaChinuch lo toma como una idea más en el nivel Pshat. Es decir, no está hablando todo lo que mencionamos en nombre del Maharal, que no es una contradicción, sino complementa. Él lo está diciendo en un nivel más pashut. Lo que está diciendo es que
el Corbán Pesach simboliza la libertad de Egipto y por eso tenemos que comerla de una forma que manifiesta libertad, que manifiesta que ya no somos esclavos como éramos antes, sino ahora somos reyes, comamos en forma importante. Entonces, como siempre, estamos tratando de profundizar más de lo que dice el Sefer HaChinuch, también con otras fuentes para complementar, pero de todas maneras la idea que dice el Sefer HaChinuch consiste en eso. Nosotros en el fondo queremos recordar nuestra importancia. Y esto tiene que ver, como ya habíamos hablado en varias mitzvot que estudiamos pocas mitzvot, pero muchas se repite este concepto, el concepto de la importancia que tenemos. La primera estudiamos el tema de Pugu, que era la importancia que tiene el ser humano. Estudiamos también la responsabilidad que eso que implica. Estudiamos después la mitzvah, por ejemplo, de Kiddush HaChodesh, que muestra el poder que tiene el Yehudí de cambiar la naturaleza espiritual del mundo, cambiando las fechas. Y ahora estudiamos cómo el Corbán Pesach en el fondo nos vuelve a recordar que somos importantes. Somos importantes, Hashem nos sacó de Egipto, somos Mamlechet Kohanim. Tenemos esa responsabilidad y ese derecho de hacer un cambio en el mundo. Entonces, si lo conectamos con la idea que estudiamos del Maharal, entonces esa responsabilidad que tenemos de devolver la naturaleza a Hashem, es decir, de volver a demostrar que Hashem es Ejad, esa capacidad, esa responsabilidad que tenemos es justamente lo que nos hace ser libres. Y quiero tratar de explicar ese concepto, qué tiene que ver una cosa con la otra. Nosotros estudiamos que el Tikkun Olam consiste en que nosotros demostremos que toda la naturaleza en realidad es Hashem. Como está escrito ahí también en el Kuzari, que la palabra Teva es en Gematria Elohim. Es decir, la naturaleza es Hashem, solamente que Hashem está oculto. Pero la idea es justamente que nosotros, nuestra misión es revelar eso. En cada acción que nosotros hacemos, cada vez que nosotros superamos una tentación o que recordamos que Hashem maneja todo, entonces estamos acercando el mundo a su tikkun. Y dijimos que el trabajo principal que tenemos que hacer es nosotros mismos llegar a un estado de armonía, porque cuando hacemos nuestro propio tikkun, entonces así también llevamos el mundo a su tikkun. Entonces, ¿en qué consiste esa idea de que nosotros somos libres? Que en verdad Hashem nos liberó de la esclavitud de Egipto y que nosotros tenemos esa posibilidad de sentirnos fuertes, reyes, libres, y tenemos que festejarlo comiendo esta carne tal como lo comen los reyes con la carne asada. En el fondo es la misma idea, porque cuando una persona es realmente libre, una persona es libre justamente cuando no tiene esas contradicciones internas, es decir, cuando no es llevado por sus impulsos. Un verdadero líder, siempre se menciona la idea que menciona el Nefesh HaChaim, cuando la Gemara dice, Pnei Adok que Pnei Kelev, cuando se describe cómo va a ser la última generación antes que llegue el Mesías, se dice Pnei Adok que Pnei Kelev. ¿Qué significa? Que la cara de la generación va a ser como la cara del perro. Entonces lo que explica el Nefesh HaChaim es muy conocido. Él dice que va a llegar una generación, dice el Reb Chaim Evolution, que los líderes van a funcionar igual que el perro. Cuando una persona camina con su perro, entonces el perro, a pesar de que va primero, va más rápido que su dueño, pero de todas maneras, cuando llega a un punto que ya no sabe dónde seguir, el perro se da vuelta y mira para atrás a dónde su dueño quiere ir, si quiere a la izquierda o a la derecha. Te dice el Reb Chaim Evolution, va a llegar un punto en que los líderes sean como perros, en el sentido que no son los que guían al pueblo, sino que están todo el tiempo mirando para atrás a dónde el pueblo quiere que ellos vayan. Está buscando simplemente ser popular y no es un verdadero líder. Entonces lo que digo es también en una persona personal, en estas propias contradicciones que tenemos adentro, cuando todavía no llegamos a armonía, entonces nuestros impulsos están luchando entre ellos y al final uno termina se deja llevar por el más fuerte. Entonces al final la mente, lo que debería ser nuestro líder interno, termina siendo como un perro, porque no es que toma una línea por una decisión, sino que simplemente se deja llevar por los impulsos más fuertes del momento. Entonces cuando una persona logra superar eso, logra llegar a un equilibrio, en que él es el que domina, es un moshel. Él es un moshel verdadero, significa que él sí, le va a dar a cada una de sus necesidades lo que necesita. Cuando lo necesita, en la medida que lo necesita, no más ni menos. Entonces él es un verdadero líder. Una persona que llega a ese estado de liderazgo, él es un verdadero libre. Él es un Mamlechet Kohanim. Él es una persona que se tiene que sentir importante. Y cuando nosotros comemos el Corbán Pesach y lo comemos como reyes, entonces estamos otra vez internalizando que tenemos que apuntar a eso. Tenemos que llegar a ser lo más líderes posible. Una persona que quiere cumplir su misión en el mundo tiene que apuntar a ser un líder. Primero líder de sí mismo, después líder quizás de su familia, líder de su comunidad, líder del mundo, en el sentido de que él es una persona que no reacciona a las tendencias internas o sociales, sino es una persona que realmente se guía a sí mismo, toma decisiones,
usa su vida en la manera correcta. Entonces, el Corban Pesach, que muestra este concepto de la Ahdut en sí mismo, es lo que muestra nuestra posibilidad de ser líderes, de ser importantes, de ser Mamlechet Kohanim. Entonces, este concepto era básico, el primer concepto que se nos enseña ya antes incluso de recibir la Torá. La idea es que nosotros sepamos el poder que tenemos, el potencial que tenemos, la importancia que tenemos de llegar a un tikkun interno siendo nuestros propios líderes y así también llevar el mundo a su tikkun. Bueno, eso por hoy. Gracias a todos. אפשר לתקן.